casi 4 kilómetros de profundidad existe un barco que nadie ha conseguido salvar, no por falta de dinero, no por falta de tecnología, sino porque intentar rescatarlo podría hacer que desaparezca para siempre. Estamos hablando del Titanic, y aquí está el punto clave desde el inicio. El verdadero motivo por el que el Titanic sigue atrapado en el fondo del mar es que ya no puede moverse sin destruirse por completo. Todo lo que los humanos han intentado o imaginado choca con esa realidad. Cuando el Titanic zarpó el 10 de abril de 1912 desde Inglaterra rumbo a Nueva York, no era solo un transatlántico. Era el mayor símbolo de lujo, poder y confianza tecnológica de su época. Con aproximadamente 270 metros de longitud, una altura comparable a un edificio de 25 pisos y un peso cercano a las 46.000 toneladas, representaba el máximo orgullo de la ingeniería naval. 4 días después, ese símbolo terminó en el fondo del Atlántico Norte. La colisión con un iceberg fue devastadora y provocó la muerte de más de 1.500 personas. Poco más de 700 sobrevivieron, en su mayoría pasajeros de primera clase. Pero el naufragio no fue el final de la historia, sino el comienzo de un problema mucho mayor. Durante más de 70 años, el lugar exacto donde descansaba el Titanic fue un misterio. No fue sino hasta 1985, cuando una expedición liderada por el oceanógrafo Robert Ballard logró localizar los restos a casi 3.800 metros de profundidad. En ese momento, el objetivo principal no era recuperar el barco, sino probar submarinos robóticos capaces de operar donde los seres humanos no pueden sobrevivir. Las primeras imágenes trajeron una revelación decisiva. El Titanic no estaba intacto. El barco se había partido en dos durante su descenso. La proa presentaba daños extremos, especialmente en el lado de estribor, confirmando que el impacto con el iceberg fue mucho más violento de lo que se pensaba. Desde ese momento, cualquier idea de rescate total quedó prácticamente descartada. Aún así, la fascinación por devolver el Titanic a la superficie nunca desapareció. Con el paso de los años, surgieron propuestas ambiciosas, como inflar gigantescos globos bajo el casco para elevarlo lentamente. Pero esa idea ignoraba el mayor enemigo del Titanic, la presión. A nivel del mar, todos soportamos una atmósfera de presión. Bajo el agua, esa presión aumenta una atmósfera cada 10 metros. A casi 3.800 metros de profundidad, el Titanic está sometido a aproximadamente 380 veces la presión atmosférica. Después de más de un siglo soportando ese peso constante, la estructura del barco se volvió extremadamente frágil. Si intentara subir, incluso de forma controlada, se rompería en pedazos antes de llegar a la superficie. Y la presión no actúa sola. El agua salada, con su acidez natural, lleva décadas debilitando el casco. Microorganismos se instalaron en el metal y formaron las llamadas estalactitas de óxido que corroen el acero desde el interior. El mar no solo rodea al Titanic, lo está devorando lentamente. Dentro del barco, la situación es aún más crítica. Cubiertas han colapsado, pasillos que antes eran accesibles ya no existen, y muchos compartimentos se han desintegrado con el paso del tiempo. Cada año que pasa, el Titanic se vuelve más inestable y más imposible de manipular. En 2016, científicos identificaron un organismo extremófilo, particularmente agresivo, que acelera este proceso de destrucción. Algunos expertos creen que, si nada cambia, gran parte del Titanic podría desaparecer por completo alrededor del año 2030. No será rescatado ni destruido por el hombre, sino borrado lentamente por la naturaleza. Todo esto ha generado un debate profundo. Algunos defienden la recuperación de objetos para preservar la memoria histórica de la tragedia. Otros critican estas expediciones, asegurando que solo buscan beneficios económicos.
y hay quienes sostienen que el Titanic debe permanecer intacto como una tumba marítima para las más de 1.500 personas que perdieron la vida allí. Tras más de 200 inmersiones, no se han encontrado restos humanos visibles. Según los científicos, la vida marina consume la materia orgánica y la química del agua disuelve los huesos con el tiempo. Aún así, algunos creen que podrían existir restos en zonas internas selladas, donde el oxígeno es mínimo. Hoy, incluso existe la posibilidad de visitar el Titanic a través de expediciones privadas al fondo del océano, aunque el costo ronda los $100.000 por persona. Pero al final, todo conduce a la misma conclusión. Ese es el verdadero motivo por el que el Titanic sigue atrapado en el fondo del mar. No porque no queramos rescatarlo, sino porque moverlo significaría destruirlo. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que deberían recuperarse más objetos del Titanic o debería permanecer intacto como un memorial eterno? Déjalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.